Hay lugares que parecen un pueblo más, pero esconden historias capaces de cambiar la forma en que entendemos el mundo. Y hoy creo que he venido a uno de esos lugares. Lo curioso es que durante muchísimos años esta historia pasó prácticamente desapercibida. Todo comenzó después del video que grabé en Ampuero. Uno de ustedes me dejó un comentario donde me hablaba de un personaje relacionado con el descubrimiento de América y me aseguraba que su historia comenzaba aquí, en Cantabria. Al principio pensé, bueno, será una curiosidad más, pero cuanto más investigaba, más me sorprendía. Antes de seguir, si te gustan estas historias curiosas de Cantabria, contadas desde los ojos de un cubano que sigue descubriendo esta tierra cada día, te invito a suscribirte al canal, porque todavía nos quedan historias y muchísimos lugares por conocer juntos. Lo que descubrí, sinceramente, no me lo esperaba, porque esta historia habla de océanos, de exploradores, de mapas y de un hombre que participó en uno de los acontecimientos más importantes de la historia, pero cuyo nombre hoy casi nadie recuerda. Y eso hizo que me hiciera una pregunta. ¿Cómo es posible que una historia tan importante haya quedado casi en el olvido? ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y qué relación tiene este lugar con el descubrimiento de América? Vamos a descubrirlo. Para entender esta historia, tenemos que viajar más de 500 años atrás, a una época en que cruzar el océano era una aventura llena de peligros. No existían GPS, ni motores, ni siquiera se sabía con certeza qué había del otro lado del Atlántico. Y fue precisamente en esa época cuando nació el hombre que hoy nos ha traído hasta aquí. Su nombre era Juan de la Cosa. Seguro que muchos de ustedes nunca habían escuchado hablar de él. Y la verdad que yo tampoco sabía absolutamente nada hasta que comencé a investigar. Pero cuanto más leía sobre su vida, más me preguntaba, ¿cómo es posible que un personaje así sea tan poco conocido? Juan de la Cosa nació a mediados del siglo XV. Desde muy joven estuvo ligado al mar. En aquella época, el mar no solo era un paisaje bonito como el que vemos hoy, era el trabajo, la forma de ganarse la vida y también un lugar donde cada viaje podía ser el último. Gracias a su experiencia como navegante, fue ganándose el respeto de otros marinos. Sin saberlo todavía, estaba a punto de formar parte de una expedición que cambiaría la historia del mundo. En 1492, un navegante llamado Cristóbal Colón prepara un viaje que muchos consideraban una auténtica locura. Necesitaba hombres con experiencia, gente que conociera el mar de verdad, y entre ellos estaba Juan de la Cosa. Lo que ocurrió después cambió para siempre la historia de la humanidad. Déjame hacer un pequeño alto. Si hasta aquí esta historia te está sorprendiendo tanto como me sorprendió a mí, regálame un me gusta. Parece un gesto pequeño, pero ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este tipo de videos y podamos seguir descubriendo rincones tan interesantes como este. Pero aquí viene lo realmente increíble, porque Juan de la Cosa no fue un simple acompañante de aquella expedición. Su papel fue mucho más importante de lo que la gente imagina. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. Llegó el año 1492. Cristóbal Colón estaba convencido de que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste. Muchos pensaban que aquel viaje estaba condenado al fracaso, pero aún así, 3 embarcaciones zarparon para intentar lo que parecía imposible: la Niña, la Pinta y la Santa María. Juan de la Cosa no era un pasajero cualquiera, era un marino con experiencia y además era el propietario de la Santa María, la nave capitana de la expedición de Colón. Imagina por un momento la responsabilidad que suponía que aquella embarcación no transportaba solo a unos cuantos hombres, llevaba consigo una expedición que terminaría cambiando la historia del mundo. Pero el viaje no fue perfecto.
En la noche del 24 al 25 de diciembre de 1492, la Santa María encalló en la isla de la Española, en el Caribe. El barco quedó tan dañado que ya no pudo volver a navegar. Con su madera se construyó un pequeño fuerte llamado Navidad, donde permaneció parte de la tripulación. Fue uno de los momentos más difíciles de toda la expedición. Mucha gente piensa que la historia termina aquí, pero en realidad aquí es donde empieza lo más interesante, porque después de aquel viaje, Juan de la Cosa hizo algo que cambiaría para siempre la manera en que el mundo veía el planeta. Aprovecho para hacerte una pregunta. Antes de ver este video, ¿ya habías escuchado hablar de Juan de la Cosa o es la primera vez que oyes su nombre? Te leo en los comentarios. Me encanta conocer las historias que ustedes también saben. Lo que Juan de la Cosa hizo después de regresar de aquel viaje fue tan importante que todavía hoy sigue siendo una auténtica joya para los historiadores. Y cuando descubrí esa parte de la historia, entendí que este hombre merecía mucho más reconocimiento del que tiene. Después de regresar de aquel viaje histórico, la vida de Juan de la Cosa no volvió a ser la misma. Había visto con sus propios ojos unas tierras que muy pocos europeos conocían. Y toda aquella experiencia terminaría convirtiéndose en algo extraordinario. En el año 1500, Juan de la Cosa realizó un mapa que hoy es considerado una auténtica joya de la historia. ¿Y sabes por qué? Porque fue el primer mapa mundi conocido que representó al continente americano basándose en los descubrimientos de aquellos viajes. Dicho de otra forma, ayudó a mostrar al mundo una realidad que hasta entonces era desconocida. Imagínate la sensación, dibujar un territorio que apenas unos años antes nadie en Europa sabía que existía. Y aquí tengo que hacer una reflexión. Desde pequeño siempre escuché hablar de Cristóbal Colón, pero nunca había oído el nombre de Juan de la Cosa. Y sinceramente, me hace pensar en cuántas personas ayudaron a cambiar la historia del mundo, pero que el paso del tiempo las fue dejando en un segundo plano. Y por eso me gusta hacer este tipo de videos, porque de alguna manera también sirve para devolverles el lugar que merecen. Si hasta este momento tú también estás descubriendo esta historia conmigo, déjame un me gusta. Así tú recomendarás este video a más personas. Podremos seguir dando a conocer historias tan interesantes como estas. Pero todavía queda una pregunta muy importante. ¿Qué relación tiene todo esto con el lugar donde estamos? Porque algunos historiadores sostienen que este pueblo pudo estar relacionado con la construcción de la Santa María. Otros creen que no existen pruebas suficientes para afirmarlo con total seguridad. Entonces, ¿qué hay realmente de cierto en esta historia? Ha llegado el momento de descubrirlo. Y ahora sí, ha llegado el momento de contarte dónde he estado todo este tiempo. Este lugar es Santoña, un pueblo conocido por sus anchoas, por su bahía y por su enorme tradición marinera. Por estar unidos al recuerdo de Juan de la Cosa, uno de los grandes navegantes de la historia. Durante mi investigación encontré algo muy interesante. Existe una tradición que relaciona a Santoña con la construcción de la Santa María, la nave capitana del primer viaje de Colón. Sin embargo, también descubrí que no todos los historiadores están de acuerdo y que no existen pruebas definitivas para afirmarlo como un hecho. Y creo que eso también forma parte de la historia. Investigar, comparar versiones y distinguir entre lo que está documentado y lo que forma parte de la tradición. Si soy sincero, vine hasta aquí pensando que iba a conocer un pueblo bonito. Y me voy con mucho más que eso. Me voy con la historia de un hombre que ayudó a cambiar el mundo. Un hombre cuyo nombre merece ser mucho más conocido. Y esa es una de las cosas que más me gustan de vivir en España. Siempre aparece un rincón, una historia o un personaje capaz de sorprenderme otra vez. Ahora cuéntame tú, ¿conocías la historia de Juan de la Cosa? ¿Habías estado alguna vez en Santoña? Y si sabes alguna historia curiosa de Cantabria,
que merece la pena investigar, déjamela aquí en los comentarios. Puede que el próximo video nazca de una historia vuestra, como ocurrió con este. Si te ha gustado este viaje por la historia, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo conmigo los rincones más sorprendentes de Cantabria. Yo soy Gaspar y esto es Acere, Cubanito por Cantabria. Y nos vemos en la próxima aventura. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.